Buenos días, mi nombre es Hugo Ríos y quisiera a través de esta cápsula compartir con ustedes un momento en la vida del rey David. Él era el menor de una familia de 8 hijos y su función dentro de esta familia era de cuidar las ovejas de su padre. Él se iba al campo para apacentarlas, para cuidarlas, para alimentarlas. Y dentro de esta experiencia del cuidado de las ovejas, él nos cuenta que en ocasiones, queriéndole quitar alguna de sus ovejas para comérsela, por supuesto, venían animales salvajes. Y la Biblia nos dice específicamente que venía, por ejemplo, un león o venía un oso. Y si en alguna ocasión alguno de estos animales lograba arrancarla, lograba quitarla del redil y llevársela, dice David que él corría tras el animal, entonces se la quitaba, peleaba con él, defendía a su oveja hasta quitársela, aún de las mismas fauces. Y si el animal se levantaba contra David, entonces David peleaba con él y lo agarraba de las fauces hasta matarlo. David era un joven muy valiente, pero conforme va avanzando la historia, nos damos cuenta que esta valentía dependía de su relación con Dios. Él habla, cuando nos cuenta estas cosas, de Jehová que estaba con él en todo momento. Y por eso él se atrevía a hacer estas cosas que, bueno, de manera natural sería muy difícil hacerlo. En una ocasión, su padre Isaí lo mandó a que fuera a ver cómo estaban sus hermanos. Algunos de ellos estaban en el ejército del rey de Israel. Y estando allí con ellos, él se dio cuenta de algo que estaba sucediendo. Eran tiempos de guerra, eran tiempos difíciles. Sus enemigos eran los filisteos. Y estando en orden de batalla, el ejército de los filisteos en una colina, enfrente o en otra colina, el ejército de los israelitas, se dio cuenta que del lado de los filisteos salía un paladín, salía un guerrero, salía un soldado que tenía características que salían de lo común. Era de muy alta estatura, era un gigante. Y la Biblia da algunas características acerca de su vestimenta, acerca de su telar, que eran muy fuertes, muy poderosos, pesaban mucho. Y este hombre, que era diestro en la batalla, insultaba, retaba al ejército del rey de Israel. Pero vemos en David algunas cosas que le inquietaban. Él empezó a preguntar, él empezó a inquietarse, porque veía que este hombre hablaba y hablaba y hablaba, y nadie del ejército del rey de Israel se atrevía a hacerle frente o a defender lo que él estaba insultando. Esta historia la encontramos en 1 Samuel capítulo 17, y nos dice que él se molestó porque él consideraba que este hombre, este soldado, este gigante Goliat, debería ser enfrentado porque estaba insultando al ejército del rey de Israel, al ejército de Jehová de los ejércitos. Y en un momento lo vemos platicando con el rey y diciéndole: no desmaye el corazón de nadie, porque yo voy a enfrentar
a este filisteo y lo voy a derrotar. Y él era un jovencito, él no era un soldado, pero tenía algo que ninguno de los soldados tenía. Así que de alguna manera consiguió el permiso del rey Saúl para enfrentarse a Goliat. Y quisiera que consideráramos algunos aspectos importantes de David. Esta cápsula tiene el propósito de hablar de liderazgo. Y encontramos en David 3 características muy especiales para ser un líder. En primer lugar, él decidió enfrentar la situación. Los soldados eran diestros en la batalla, pero ninguno de ellos tomó la decisión de enfrentar a Goliat. Así que tener decisión es una característica importantísima para un líder. Necesita tomar la decisión. Por eso David se molesta con tal vez la situación, porque ninguno de los soldados había decidido. Sí, el gigante era muy alto, el gigante era diestro en la batalla, era poderoso, se veía, pero no era razón para no enfrentarlo. Y David tenía algo muy especial. La segunda característica que encontramos en David es que él tenía plena confianza en la preparación que él había recibido. La preparación que había recibido David tiene que ver con aquellos días, aquellos momentos cuando, estando al cuidado de las ovejas de su padre, se enfrentaba a un oso o se enfrentaba a un león. Pero, como decíamos anteriormente, él tenía una relación muy bonita con Dios, él confiaba en Jehová y por eso él enfrentaba a esos animales con decisión. Así que la segunda característica es tener una buena relación con Dios que nos permita poder tener la plena confianza en que Él nos ha preparado. Por eso un líder tiene que estarse preparando, tiene que estar estudiando, tiene que estar leyendo la palabra de Dios, tiene que estar en oración, tiene que estar en ayuno, tiene que estar compartiendo la palabra de Dios, tiene que estar sirviendo al pueblo de Dios. El Espíritu de Dios debe de habitar en su corazón, debe vivir una vida santa, una vida recta, una vida transparente delante de Dios y delante de los hombres, para que Dios lo pueda empoderar, para que Dios lo pueda respaldar, para que Dios pueda ir por delante ante cualquier circunstancia, por muy difícil que sea. Es obvio que ninguno del ejército del rey de Israel, del pueblo de Israel, tenía estas características. Como hombres tal vez tenían el valor porque eran soldados para enfrentar una situación, pero esto les sobrepasaba, esto les rebasaba en todos los aspectos. Y la tercera característica que vemos en David es su plena confianza en Dios. No solamente tenía la decisión, no solamente confiaba en la preparación que había recibido, sino que también tenía plena confianza en su Dios. Le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese es el secreto de David, amados hermanos. Este es el secreto de David. Nosotros nunca vamos a poder enfrentar las situaciones, por muy fáciles o difíciles que sean, si no vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él tiene que ir por delante, Él tiene que ir respaldando lo que nosotros hacemos para que las cosas salgan bien, para que Dios bendiga lo que hacemos. Él tiene que ir por delante, Él tiene que respaldar la vida que llevamos nosotros con Él. Por eso
Un líder, amados hermanos, tiene que tener decisión. Un líder tiene que prepararse, pero un líder tiene que tener una plena confianza y una excelente relación con Dios. El Espíritu de Dios debe de habitar en su corazón y debe de ser obediente a Él. David mató a Goliat, lo venció. Pero no solamente eso, sino que le cortó la cabeza y le quitó toda oportunidad de volver a molestar al ejército del rey de Israel. El Hijo de Dios es así. Debe de tener decisión. Debe de prepararse en todos los aspectos. Y debe de pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.